Me obligaron a elegir entre mi boda y mi hermana traidora. En medio de la ceremonia, presenté a la hermana que ellos abandonaron hace años. Sus caras de pánico lo pagaron todo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. Mi taller siempre ha sido mi santuario. Huele a madera vieja, a barniz, a la paciencia de los siglos contenida en el polvo fino que flota en los haces de luz. Entre mis manos, un paisaje del siglo XVIII, dañado por el agua, recuperaba lentamente su antiguo esplendor. Siempre he creído en la restauración, en la idea de que nada está verdaderamente perdido. Mientras aplicaba un toque delicado de disolvente para revelar el azul original del cielo bajo una capa de suciedad, un pensamiento cruzó mi mente, uno que había sido el pilar de mi existencia. No hay nada que no se pueda salvar. Solo hay que encontrar la capa original, la belleza que se ocultó bajo el daño. Esa filosofía la aplicaba a todo, especialmente a mi familia. Ellos eran mi proyecto más complejo, el lienzo más dañado. El sonido estridente de mi móvil rompió el silencio sagrado. Era mi madre, Inés. Su nombre en la pantalla me provocó una tensión inmediata en la nuca. Respondí, intentando que mi voz sonara relajada. Hola, mamá. Damián, hijo. ¿Te interrumpo? Su voz era melosa, un terciopelo que siempre escondía algo áspero debajo. No, tranquilo. Estaba en el taller. ¿Pasa algo? Ay, nada grave, mi vida, pero siempre tan considerado. Es solo que el coche de tu padre ha vuelto a fallar. El mecánico dice que es algo urgente del motor, ya sabes, una de esas cosas carísimas e imprevistas. Y con los gastos que tenemos. Suspiré, cerrando los ojos. El mismo guión de siempre, con pequeñas variaciones. Una tubería rota, una muela que dolía, una factura inesperada. Sabía que no debía, que Romina me había advertido sobre estos patrones, pero la costumbre era una fuerza poderosa. Era el solucionador, el pilar. Era mi función. No te preocupes, mamá. Yo me encargo. Pásame la factura. Ay, hijo, eres un santo. Nos salvas la vida, de verdad. Tu padre estará tan agradecido. Colgué y me quedé mirando el cuadro. El cielo que había revelado era de un azul brillante, lleno de esperanza. Un azul que en mi vida real se sentía cada vez más lejano. Unas semanas después, el anuncio de mi boda con Romina se hizo oficial. Para celebrarlo, fuimos a la comida dominical en casa de mis padres. La casa, como siempre, estaba impecable y fría, como un museo donde nadie podía tocar nada. Era el territorio de mi madre, y allí, todos éramos actores en su obra. Estábamos en el salón, con esa luz filtrada que parecía absorber el color de las cosas. Mi hermana Lorena, de 28 años, gesticulaba exageradamente mientras contaba una historia sobre un supuesto viaje de trabajo a Milán que, por supuesto, estaba lleno de encuentros con gente fascinante. Romina, mi prometida, escuchaba con una sonrisa educada, pero yo conocía esa mirada analítica suya. Como terapeuta ocupacional, tenía un radar para las dinámicas disfuncionales. Con el postre servido, tomé la mano de Romina y me armé de valor. Mamá, papá, Lorena. Romina y yo queríamos compartir algo muy importante con vosotros. Hemos decidido casarnos. Se hizo un silencio denso. Mi padre, Augusto, dejó su taza de café en el plato con un tintineo deliberado. Mi madre se llevó una mano al pecho en un gesto teatral. «Hijo mío», exclamó Inés. «¡Qué maravilla! Por fin». Su alegría no llegó a sus ojos. Su mirada se deslizó hacia Romina, evaluándola de arriba a abajo, como si estuviera tasando una antigüedad. «Felicidades», dijo mi padre, con la solemnidad de un juez dictando sentencia. «Espero que sepas lo que haces». Lorena fue la más efusiva, pero también la más interesada.
felicidades, hermanito. ¡Qué fuerte! Obviamente, seré tu maid of honor, ¿verdad? Imagínate las fotos para mi Instagram. Sería el evento del año. En un segundo, nuestra boda se había convertido en su contenido para redes sociales. Sonreí débilmente, sintiendo el peso de sus expectativas. Lo importante, continuó mi madre, tomando el control de la conversación, es que todo se haga como debe ser. Con clase, con elegancia. Tenemos una reputación que mantener, una imagen. Todo tiene que ser perfecto, por el bien de la familia. Esa era su frase estrella, el mantra que justificaba cualquier exigencia, por el bien de la familia. En el coche, de vuelta a nuestro pequeño apartamento, el silencio era pesado. Romina conducía, con la vista fija en la carretera. Son intensos, dijo finalmente, con una diplomacia infinita. Son así, respondí, como una excusa aprendida. En el fondo nos quieren. Romina giró la cabeza para mirarme un instante en un semáforo en rojo. Su mirada era clara y directa, sin juicios. Damián, cariño, ¿te diste cuenta de que en toda la conversación, nadie, ni una sola vez, te preguntó cómo te sentías tú? ¿O qué era lo que tú querías para tu boda? Su pregunta era una flecha certera. Se clavó en mí, y aunque intenté quitármela de encima, la sentí punzar durante todo el trayecto. Había pasado tanto tiempo intentando restaurar la fachada de mi familia que no me había dado cuenta de que, tras esa fachada, quizás ya no quedaba nada. Y lo peor era que, en el proceso, yo también me estaba borrando. La calma tensa duró exactamente 3 días. El miércoles por la tarde, mientras intentaba concentrarme en los delicados detalles de una cómoda de marquetería, el móvil volvió a sonar. Era mi madre. Esta vez, el terciopelo en su voz había desaparecido. Era acero puro. Damián. Tenemos que hablar seriamente sobre la boda. Hola, mamá. ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa es que es absolutamente inaceptable que Lorena no sea tu madrina y no esté en el altar contigo. Sería una humillación pública para esta familia, ¿entiendes? La gente hablaría. Pensarían que hay un problema entre vosotros, que estamos rotos. Sentí una oleada de frío. Sabía a dónde se dirigía. Mamá, sabes perfectamente por qué es complicado. No, no lo sé, me interrumpió, tajante. Sé que hubo un malentendido infantil hace años, y que tú sigues aferrado a él como si fuera una tragedia griega. Tienes que arreglar el pasado y perdonarla. Es tu deber como hermano. Tienes que superarlo por el bien de la familia. Mientras pronunciaba esas palabras, mi mente me traicionó. De repente, no estaba en mi taller. Estaba en el pasillo de mi antiguo apartamento, hace casi una década. Tenía 26 años. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Escuché risas. Una era la de mi entonces prometida, Isabela. La otra, inconfundible, era la de mi hermana Lorena. La imagen que vi al empujar la puerta se quemó en mi cerebro para siempre, ellas dos, juntas, en mi cama. La traición en sus ojos no era de arrepentimiento, sino de descaro. La risa de Lorena fue lo peor. No fue una risa nerviosa, fue una risa de triunfo, de desprecio. Volví al presente, con el teléfono pegado a la oreja, sudando frío. La voz de mi madre seguía martilleando. ¿Me estás escuchando, Damián? Es una orden. Colgué sin responder. El aire me faltaba. La herida que había pasado años intentando barnizar y ocultar se había abierto de par en par, supurando dolor y rabia. Esa noche, me derrumbé frente a Romina. Le conté todo, no solo los hechos, sino la sensación de aniquilación, de ser borrado por las dos personas en las que más confiaba. Le conté cómo Lorena nunca se disculpó, cómo mis padres minimizaron el acto como una chiquillada y me presionaron para pasar página y no hacer un drama. Romina me escuchó sin interrumpir, su mano en mi espalda era un ancla en mi tormenta. Cuando terminé, no dijo son horribles o no puedo creerlo. Su enfoque, como siempre, fue terapéutico y lúcido. Cariño, dijo con suavidad. Escúchate. Has usado palabras como función, deber,
solucionador. Piensa en ello. ¿Qué crees que buscan ellos con esta exigencia ahora? ¿Buscan tu felicidad o proteger su imagen? En el sistema que es tu familia, ¿qué papel te han asignado? Sus preguntas eran bisturís, precisos y dolorosos, cortando las capas de negación que yo mismo había aplicado. El pacificador, susurré. El proveedor. El que arregla las cosas para que todo parezca normal. Exacto, asintió. Y ahora, por primera vez, estás anteponiendo tu bienestar a tu función. Y el sistema está entrando en cortocircuito. Te están presionando para que vuelvas a tu papel asignado. La pregunta no es si debes perdonarla. La pregunta es si quieres seguir interpretando ese papel el resto de tu vida. La respuesta llegó 2 días después, no de mí, sino de ellos. El sábado por la mañana, llamaron al timbre. Eran mis padres y Lorena. Una visita sorpresa. Una emboscada en toda regla. Nuestro pequeño apartamento, nuestro refugio, se sintió de repente diminuto y claustrofóbico con su presencia. No hubo rodeos. Ya supérate, Damián, empezó Lorena, cruzada de brazos, con aire de suficiencia. Pareces un niño con un berrinche. Fue hace casi una década. La gente madura, ¿sabes? Deberías probarlo. Estás destrozando a tu madre, intervino Inés, con los ojos llorosos, la víctima perfecta. ¿Es que no tienes corazón? Te di la vida, hijo, y así me pagas, creando problemas donde no los hay, humillando a tu propia sangre. Mi padre, Augusto, asestó el golpe final. Se puso de pie, irguiéndose como una estatua de autoridad tóxica. Un hombre de verdad protege el honor de su familia, no lo ensucia por rencores pasados. Estás siendo débil y egoísta. Madura de una vez. Me bombardearon. Gaslighting a 3 voces. Me sentí pequeño, culpable, irracional. Mi determinación se deshizo como polvo. Miré a Romina, buscando ayuda, pero solo vi su rostro tenso y preocupado. Yo, tartamudeé, sintiendo que me ahogaba. No quiero problemas. Lo pensaré. Fue suficiente para ellos. Vieron la rendición en mis ojos. Sonrieron, una mueca de victoria compartida, y se fueron, dejándome en medio de mi salón, roto en 1000 pedazos. Cuando la puerta se cerró, me apoyé contra la pared y me deslicé hasta el suelo. Romina se arrodilló a mi lado, pero yo no podía hablar. Fui al baño y me miré en el espejo. No me reconocí. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos vacíos, los hombros hundidos por un peso invisible. Era un extraño, un títere agotado cuyo único propósito era mantener la paz a cualquier precio, incluso al de su propia alma. ¿En qué momento había dejado que mi valor dependiera de su aprobación? Toqué fondo. Sentí que me desintegraba. Más tarde, Romina me encontró en el sofá, mirando a la nada. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Tu trabajo es restaurar objetos, Damián, dijo, su voz firme pero llena de amor. Ves una silla rota y ves su potencial. Ves un cuadro dañado y ves la obra de arte que hay debajo. Pero tú no eres un objeto roto que ellos puedan manipular a su antojo. Eres una persona. Y a veces, para salvar la estructura de un edificio, hay que eliminar las partes podridas, no cubrirlas con una nueva capa de barniz. La palabra eliminar resonó en mi cabeza. No como una violencia, sino como una liberación. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, un recuerdo emergió. Un recuerdo que había sido enterrado bajo capas y capas de historia familiar reescrita. Clara. Mi hermana mayor. La que no estaba en las fotos de los últimos 15 años. La que se había ido a vivir su vida y nunca más había querido saber de nosotros. La que fue, eliminada. Una ira fría y lúcida comenzó a subir desde lo más profundo de mi ser. No era una ira ciega, sino una ira con propósito. Una ira que exigía claridad. Por primera vez en mi vida, no me pregunté qué quería mi familia de mí. Me pregunté qué me habían ocultado. Me levanté, mi cuerpo moviéndose con una determinación que no había sentido en años. Fui al trastero y busqué entre cajas viejas.
No buscaba fotos. Buscaba una prueba, un rastro. Y lo encontré. En una vieja caja de madera llena de mis dibujos de la infancia, había una pila de cartas. Entre ellas, un sobre con el remite de una biblioteca pública en Soria, fechado hacía 12 años. La letra era de mi hermana Clara. El restaurador había encontrado por fin la capa original. Y estaba dispuesto a rascar hasta el final, sin importar lo que encontrara debajo. El viaje en tren a Soria fue un túnel de introspección. Con cada kilómetro que me alejaba de mi vida, sentía que me acercaba más a la verdad de quién era yo. Romina había querido acompañarme, pero le pedí que no lo hiciera. Esto era algo que tenía que hacer solo. Era un viaje para recuperar una parte de mí que ni siquiera sabía que había perdido. La biblioteca pública era un edificio de piedra, silencioso y solemne. Un santuario de orden y conocimiento que contrastaba brutalmente con el caos emocional de mi familia. Pregunté por Clara en el mostrador. Unos minutos después, una mujer de mi altura, con el pelo castaño recogido en un moño sencillo y unos ojos grandes y cautelosos, apareció entre las estanterías. Era ella. Tenía 36 años, 2 más que yo, y en su rostro había una serenidad que yo no recordaba, pero también una tristeza profunda. ¿Damián? Su voz era un susurro, como si temiera romper el silencio del lugar. Hola, Clara. Nos quedamos mirándonos un instante que pareció durar una eternidad. Luego, sin decir nada, me hizo un gesto para que la siguiera a una pequeña sala de archivos en la parte trasera. El reencuentro fue cauto. Le hablé de mi boda, de la presión de nuestros padres, de la exigencia sobre Lorena. Vi cómo su mandíbula se tensaba al oír el nombre de nuestra hermana pequeña. No han cambiado nada, dijo, más para sí misma que para mí. Necesito saber la verdad, Clara. La verdad de por qué te fuiste. O por qué te echaron. Ella me miró fijamente, evaluándome. Vio en mis ojos una desesperación sincera, la de un hombre al borde del abismo. Asintió lentamente y se dirigió a un archivador metálico. Sacó una carpeta de cartón, vieja y gastada. La puso sobre la mesa entre nosotros. Yo no solo cuento historias, Damián. Yo las archivo. Abrió la carpeta. Lo que había dentro no era una historia. Era una demolición. Lo primero que me mostró fueron fotocopias de recibos de casas de apuestas online. Decenas de ellos, a nombre de nuestro padre, Augusto. Las fechas coincidían con las épocas en que mi madre me llamaba pidiendo dinero para emergencias. La tubería rota, la reparación del coche, la ayuda para la hipoteca, todo era una mentira. Mi dinero, el dinero que yo ganaba con el sudor de mi frente restaurando la belleza del pasado, se había ido a un pozo negro de deudas de juego. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Pero eso no es todo, continuó Clara, su voz firme, la de una archivista presentando pruebas irrefutables. Sacó unos correos electrónicos impresos. Eran de nuestra madre, Inés, dirigidos a una Clara de 18 años. Leí las palabras, y cada una era un martillazo en los cimientos de mi vida. Clarita, hija, tienes que entenderlo. Tu padre está enfermo. No puedes destruir a esta familia con la verdad. Sería nuestra ruina social. Tienes que decir que perdiste ese dinero, que lo cogiste tú. Es un sacrificio pequeño por el bien de todos. Por favor, sé buena chica. Descubrí sus deudas y los enfrenté, explicó Clara. En lugar de admitirlo, me acusaron de robarles. Me llamaron ladrona, mentirosa, problemática. Y yo era una cría. Me asusté. Me callé. Y me mandaron a vivir con unos tíos lejanos para alejarme de las malas influencias. Me borraron. La pieza final de la carpeta era un correo que me heló la sangre. Era de Lorena a una amiga, de cuando ella tenía 20 años. Por fin papá y mamá se dieron cuenta de que Clara siempre fue el problema. Ahora soy la única chica en casa, y me lo dan todo. Hasta me van a pagar un supuesto máster en el extranjero, jajaja. En realidad es para tapar otro agujero de papá, pero Damián se lo ha tragado entero. Es tan predecible. Mi sacrificio por su educación.
Los 20.000 euros que le di, que me costaron años de trabajo extra, habían sido una estafa. Una broma a mi costa en la que toda mi familia era cómplice. Apoyé la cabeza en mis manos. No sentía rabia. Sentía un vacío inmenso. El dolor era tan profundo que era casi físico. Mi vida, mis sacrificios, mi rol de salvador, todo había sido una farsa grotesca. El cuadro que había intentado restaurar no estaba dañado. Estaba podrido desde el lienzo, y la pintura que yo veía era una ilusión que ellos habían creado para mí. Levanté la vista hacia Clara. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Eran lágrimas que había guardado durante 18 años. Me levanté, rodeé la mesa y la abracé. Lloramos juntos. Por el hermano que yo no había sido para ella. Por la verdad que nos habían robado. Por la familia que nunca tuvimos. Cuando volví a casa, era otro hombre. El dolor se había transformado en una claridad de acero. Romina vio el cambio en mis ojos y no necesitó preguntar. Simplemente me abrazó. Esa noche, con Clara al teléfono, trazamos el plan. No era un plan de venganza. Era un plan de restauración. La restauración de la verdad. Al día siguiente, llamé a mi madre. Adopté una voz cansada, derrotada. Hola, mamá. Damián. ¿Has pensado? Sí. Tenéis razón. La familia es lo primero. He sido un tonto egoísta. Perdonadme. Por favor, venid a la boda. Lorena tendrá su lugar en el altar. Quiero que todo sea perfecto. Escuché un suspiro de alivio y triunfo al otro lado de la línea. Sabía que entrarías en razón, hijo. Eres un buen chico. Colgué. El restaurador había preparado su obra maestra. La revelación final. El día de la boda fue espectacular. Un sol radiante, un jardín precioso, invitados elegantes. Mis padres y Lorena llegaron con un aire de superioridad, como monarcas reclamando su reino. Lorena llevaba un vestido de un blanco pálido, casi marfil, un último acto de agresión pasiva para intentar eclipsar a la novia. No lo consiguió. Romina estaba deslumbrante, no solo por su vestido, sino por la fuerza tranquila que emanaba. La ceremonia fue preciosa. Clara estaba sentada en la tercera fila, discreta, una invitada más. Nadie de mi familia reparó en ella. Hacía demasiado tiempo que habían borrado su rostro de su memoria. Llegó el momento de los brindis. El padre de Romina dio un discurso emotivo. Luego, tomé el micrófono. Todas las miradas se centraron en mí. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a mis suegros por acogerme en su familia y por enseñarme, con su ejemplo, lo que es el amor y el apoyo incondicional. Hice una pausa, y mis ojos se encontraron con los de mis padres. Mi profesión, como algunos sabéis, es la de restaurador. Me ha enseñado a buscar la verdad oculta bajo capas de pintura vieja, suciedad y engaño. Y hoy, he decidido aplicar esa lección a mi propia vida. Los vi tensarse. Mi familia, continué, mi voz clara y firme resonando en el silencio, insistió mucho en que debía honrar a mi hermana en este día. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente de acuerdo con ellos. Por eso, quiero aprovechar este momento para presentarles a la persona cuya integridad y verdad fueron sacrificadas hace muchos años para mantener una fachada. Quiero presentarles a mi hermana mayor, a quien me obligaron a olvidar. Se hizo un silencio sepulcral. Por favor, un fuerte aplauso para mi hermana, Clara. Clara se levantó. El tiempo se detuvo. Las caras de mis padres y de Lorena pasaron del desconcierto al pánico y luego al horror puro en cuestión de segundos. Augusto se puso blanco como el papel. Inés ahogó un grito que se perdió en su garganta. Lorena la miraba con un odio que podría haber quemado el césped. Clara caminó lentamente hacia el estrado y se puso a mi lado. Le pasé un brazo por los hombros. ¿Qué es este circo, Damián? Siseó Lorena. Ignoré su pregunta. Me dirigí a mis padres, que me miraban como si fuera un fantasma. Sé la verdad sobre las deudas de papá.
Sé que el dinero de mi ayuda y del falso máster de Lorena sirvió para tapar vuestra vergüenza. Vuestra invitación aquí era para que yo actuara una vez más en vuestra obra de teatro. Pero he decidido cancelar la función. Os pido, por favor, que os vayáis. La humillación fue silenciosa, letal y absoluta. No hubo gritos. Solo la vergüenza de ser expuestos frente a todos sus amigos y conocidos. Se levantaron y caminaron hacia la salida, tres figuras derrotadas cuya fachada de perfección se había hecho añicos para siempre. Mientras se iban, mis ojos se encontraron con los de mi padre. Por un segundo, no vi a un tirano. Vi a un hombre pequeño y asustado. Pero ya no era mi problema. Mi trabajo de restauración con ellos había terminado. Cuando la puerta del jardín se cerró tras ellos, un silencio tenso se apoderó de los invitados. Duró apenas unos segundos. Abracé con fuerza a Clara y luego besé a Romina, que me miraba con un orgullo infinito. Me volví hacia nuestros amigos y familiares, levanté mi copa y sonreí, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Disculpen la interrupción, dije. Había que sacar la basura. Ahora, si me permiten, me gustaría bailar con mi maravillosa esposa. La música volvió a sonar, más viva, más alegre que antes. La boda se transformó en lo que siempre debió ser, una celebración de amor, de verdad y de nuevos comienzos. Clara, mi hermana reencontrada, fue acogida con un cariño inmediato por Romina y su familia, tejiendo en horas los lazos que nos habían robado durante casi 2 décadas. En las semanas siguientes, mi teléfono vibró con llamadas y mensajes desesperados de mis padres y de Lorena. Eran una mezcla de amenazas, súplicas y acusaciones. No respondía ninguno. Junto a Romina, con una calma serena, bloqueé sus 3 números. Fue un acto simple, digital, pero se sintió como cortar las cadenas que me habían atado durante 34 años. Un día, mientras ordenaba el taller, encontré un pequeño cuadro sin valor que mi madre me había regalado hacía años, una marina cursi que representaba una falsa tranquilidad. Sin dudarlo, lo saqué de la pared y lo dejé junto a la basura en la calle. Fue mi último acto simbólico de liberación. Un año después. El sol de junio ilumina el jardín de nuestra casa. Es el primer cumpleaños de nuestro hijo, Mateo. La escena es un murmullo de risas y conversaciones felices. Romina, su familia, y por supuesto, Clara. La veo sentada en el césped, enseñándole a Mateo cómo apilar bloques de madera. Su rostro, antes marcado por una tristeza perenne, ahora está lleno de luz. Me acerco a ella. En mis manos llevo un pequeño marco de plata antiguo que estoy restaurando. ¿Quieres probar? Le pregunto, ofreciéndole un paño suave y la pasta de pulir. Ella sonríe y asiente. Le enseño el movimiento circular, la paciencia requerida para sacar el brillo sin dañar el metal. Estamos compartiendo mi pasión, mi verdadero yo. No estoy arreglando algo roto para ocultar un defecto, estamos, juntos, creando belleza. Es una lección nueva para mí. Sostengo a mi hijo en brazos, sintiendo su pequeño peso contra mi pecho. Observo a mi esposa reír con su madre, y a mi hermana, mi verdadera hermana, brillar bajo el sol. El aire huele a hierba recién cortada y a felicidad. Es una paz real, no la ausencia de conflicto que yo confundía con la paz antes. Es una paz que se construye día a día, con amor, límites y verdad. Durante años, intenté restaurar un cuadro que estaba podrido desde el lienzo. Creía que mi valor como persona residía en mi capacidad para arreglarlo, para ocultar sus grietas y devolverle un esplendor que quizás nunca tuvo. Pero el verdadero arte, lo he aprendido, no es arreglar lo irreparable, es tener el valor de empezar en un lienzo en blanco. Al cortar los lazos con mi pasado, no perdí una familia. Encontré la verdadera y, por fin, restauré lo único que realmente importaba, a mí mismo.